La mansión El Alcázar se alzaba imponente en las afueras de Ciudad de México, sus muros blancos resplandeciendo bajo el sol ardiente de la tarde. Karim Al-Rahman, un hombre de negocios de origen árabe de 50 años, observaba desde su ventanal el extenso jardín que rodeaba su propiedad. Sus ojos oscuros, penetrantes y calculadores seguían cada movimiento de la nueva jardinera que había contratado hace apenas un mes. María Elena Suárez, una mujer de mediana edad con el cabello plateado recogido en una trenza, trabajaba con una dedicación casi hipnótica. Sus manos expertas podaban los rosales con una delicadeza que contradecía la fortaleza de sus brazos bronceados por el sol. Había algo en ella que inquietaba a Karim, algo que no lograba descifrar. El empresario había construido su imperio desde cero, transformando la herencia modesta de su padre en un conglomerado de empresas tecnológicas que abarcaba 3 continentes. Su éxito se basaba en una máxima que nunca había fallado: la desconfianza era la madre de la seguridad. Y ahora, esa misma desconfianza le susurraba al oído que algo no cuadraba con aquella mujer. Señor Al-Rahman, la voz de Joaquín, su mayordomo de confianza, interrumpió sus pensamientos. La señora Torres de la Fundación está en la línea esperando confirmar su asistencia a la gala benéfica del próximo mes. Karim hizo un gesto de disgusto. Los eventos sociales le parecían una pérdida de tiempo, pero eran necesarios para mantener las apariencias. «Dile que asistiré», respondió sin apartar la vista del jardín. «¿Y Joaquín? ¿Qué has averiguado sobre ella?» El mayordomo sabía exactamente a quién se refería. «Las referencias son impecables, señor. Trabajó durante 15 años en la casa de la familia Montero en Guadalajara. La recomendación del señor Montero es excelente. ¿Y antes de eso?» «Es curioso, señor. Los registros son algo confusos. Vivió en varios estados, principalmente en el norte del país. Trabajó en diferentes oficios, pero nada sospechoso. Sin embargo, Karim se giró para mirarlo directamente. Hay un periodo de aproximadamente 5 años del que no encontramos información clara. Coincide con la época en que tendría unos 20 años. Esta información solo alimentó las sospechas de Karim. En su experiencia, los vacíos en el pasado de las personas solían ocultar secretos importantes. Se acercó a su escritorio de caoba y abrió su laptop. Las cámaras de seguridad de la mansión mostraban diferentes ángulos del jardín, y en todas ellas, María Elena seguía trabajando con la misma dedicación metódica. «Prepara todo», ordenó Karim después de un largo silencio. «Quiero más cámaras instaladas, especialmente cerca del ala este de la mansión». «¿El ala este, señor? Pero allí está mi oficina privada, exactamente. Y asegúrate de que el sistema de seguridad del cofre principal esté funcionando perfectamente». Joaquín asintió, comprendiendo el plan sin necesidad de más explicaciones. No era la primera vez que su jefe ponía a prueba la honestidad de sus empleados, aunque algo en su tono sugería que esta vez era diferente. Esa noche, mientras cenaba solo en su enorme comedor, Karim repasaba mentalmente su plan. Dejaría el cofre de su oficina ligeramente abierto, con suficientes barras de oro a la vista para tentar a cualquiera. Las nuevas cámaras registrarían cada movimiento, cada gesto, cada reacción. Si María Elena tenía alguna intención oculta, pronto lo sabría. Lo que no podía imaginar era que sus sospechas lo llevarían por un camino completamente inesperado, uno que cambiaría para siempre su comprensión del pasado y del presente. Por ahora, mientras observaba la luna llena sobre el jardín perfectamente cuidado, solo podía sentir la familiar inquietud de quien ha aprendido a no confiar en nadie. En su habitación del personal, María Elena cepillaba su largo cabello plateado frente a un pequeño espejo. Sus ojos, de un verde profundo que parecía guardar 1000 secretos, se humedecieron por un momento. Sacó de su cajón una vieja fotografía, tan desgastada en los bordes que parecía a punto de desmoronarse. La guardó rápidamente al escuchar pasos en el corredor, como si ese pequeño trozo de papel fuera el tesoro más valioso que poseía. El destino había comenzado a tejer su intrincada red, y pronto, muy pronto, los hilos del pasado y el presente se entrelazarían de maneras que ninguno de los habitantes de El Alcázar podría haber anticipado.
La mañana siguiente, amaneció con una suave llovizna que empapaba los jardines de El Alcázar. María Elena, protegida por un impermeable desgastado, continuaba su labor entre las flores como si el clima fuera irrelevante. Desde su oficina, Karim la observaba a través de las cámaras recién instaladas, estudiando cada uno de sus movimientos con la precisión de un científico. «Los sistemas están listos, señor», informó Joaquín mientras servía el café de la mañana. «Las nuevas cámaras tienen visión nocturna y detectores de movimiento. También he dejado el cofre como solicitó». Karim asintió sin apartar la vista de los monitores. «¿Has notado algo peculiar en su rutina?» «Solo su dedicación, señor. Llega antes que cualquier otro empleado y siempre es la última en retirarse. A veces la he visto trabajando hasta el anochecer, especialmente en el jardín de rosas junto a la fuente». La fuente. Karim sintió un escalofrío involuntario. Era precisamente allí donde su madre adoptiva, Amira, solía sentarse a leerle cuentos cuando era niño. El recuerdo de aquellos momentos le provocó una punzada de nostalgia que intentó reprimir de inmediato. Los sentimientos eran una distracción y él necesitaba mantener la mente clara. Durante las siguientes horas, Karim alternó su trabajo con la vigilancia. María Elena se movía por los jardines con una familiaridad que resultaba desconcertante para alguien que llevaba tan poco tiempo trabajando allí. Se detenía en lugares específicos, como si cada rincón del jardín guardara un significado especial para ella. Al mediodía la lluvia había cesado y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Karim decidió dar un paseo por el jardín, algo que rara vez hacía. Mientras caminaba por los senderos perfectamente mantenidos, notó que María Elena se tensaba ligeramente ante su presencia, aunque intentaba disimularlo. «Su trabajo es excepcional», comentó Karim, rompiendo el silencio. «Las rosas nunca habían lucido tan hermosas». María Elena inclinó levemente la cabeza en señal de agradecimiento. «Las flores son como las personas, señor Al-Rahman. Cada una necesita su propio tiempo y cuidado especial para florecer». Había algo en su voz, una mezcla de sabiduría y melancolía, que captó la atención de Karim. ¿Dónde aprendió tanto sobre jardinería? Por un momento, un destello de dolor cruzó el rostro de María Elena. «La vida me ha enseñado muchas cosas, señor. El jardín fue mi refugio en tiempos difíciles. ¿En aquellos años de los que no hay registros?». La pregunta salió más directa de lo que pretendía. María Elena se quedó inmóvil, sus manos aferradas a las tijeras de podar. «Todos tenemos periodos en nuestra vida que preferimos mantener en privado. ¿No le parece, señor Al-Rahman?». La respuesta, aunque respetuosa, llevaba un subtono de desafío que no pasó desapercibido para Karim. Decidió cambiar de estrategia. «La fuente del jardín este tiene un significado especial para mí. Mi madre solía...». «Las madres son el pilar de nuestras vidas», interrumpió María Elena, y por primera vez sus ojos verdes se encontraron directamente con los de Karim. «Algunas tienen el privilegio de criar a sus hijos, otras...». Su voz se quebró ligeramente, pero se recuperó de inmediato. «Otras cargan con decisiones que las persiguen toda la vida». Karim sintió que aquellas palabras ocultaban mucho más de lo que revelaban. Antes de poder indagar más, Joaquín apareció en el jardín. «Señor, tiene una llamada urgente de Dubái». Mientras se alejaba hacia la mansión, Karim no podía sacudirse la sensación de que algo importante se le escapaba. Las palabras de María Elena sobre las madres resonaban en su mente, mezclándose con fragmentos de recuerdos de su propia infancia, susurros escuchados a medianoche, conversaciones interrumpidas abruptamente cuando él entraba en una habitación y la mirada siempre triste de Amira cuando creía que nadie la observaba. En su oficina, el cofre entreabierto esperaba como una trampa lista para ser activada. Pero ahora, por primera vez desde que había concebido su plan, Karim se preguntaba si no estaba buscando en la dirección equivocada. Quizás los verdaderos secretos no estaban en lo que María Elena pudiera querer robar, sino en lo que ya poseía: conocimiento, recuerdos, verdades que habían permanecido ocultas durante décadas. La tarde avanzaba, y con ella, las sombras se alargaban sobre el jardín. María Elena continuaba su trabajo, sus movimientos iluminados por el sol poniente, mientras en la mansión las cámaras seguían grabando,
testigos silenciosos de una historia que apenas comenzaba a desenvolverse. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales de la mansión El Alcázar, proyectando sombras alargadas sobre los pasillos de mármol. Karim se encontraba en su despacho, revisando obsesivamente las grabaciones de las cámaras de seguridad. Durante las últimas 2 semanas, había observado cada movimiento de María Elena, esperando encontrar algo que confirmara sus sospechas, pero lo único que había descubierto era un patrón de dedicación inquebrantable. Señor Al-Rahman, la voz de Joaquín interrumpió su concentración. Su hermana Amira está en la línea. Karim sintió una punzada de culpabilidad. Hacía semanas que no hablaba con la mujer que lo había criado como su propio hijo. Comunícame, respondió, preparándose para el habitual interrogatorio sobre su vida personal. ¿Hasta cuándo piensas vivir como un ermitaño en esa mansión, Habibi? La voz cálida de Amira llenó la habitación. Tu sobrino Ahmed pregunta constantemente por ti. El trabajo me mantiene ocupado, ya lo sabes, respondió Karim, mientras en una de las pantallas observaba a María Elena arrodillada junto a un antiguo rosal. Además, hay situaciones que requieren mi atención personal. Siempre hay situaciones, ¿verdad? Amira suspiró. A veces me pregunto si heredaste esa desconfianza de tu padre o si fue algo que desarrollaste por tu cuenta. La mención de su padre provocó que Karim se tensara. La desconfianza me ha mantenido vivo y próspero, Amira. Y hablando de eso, ¿recuerdas algo sobre mi madre biológica? El silencio al otro lado de la línea fue tan prolongado que por un momento pensó que la llamada se había cortado. ¿Por qué preguntas sobre ella ahora, después de tantos años? Simple curiosidad, mintió Karim, mientras observaba a María Elena detenerse frente a la fuente del jardín este, su mano acariciando el borde de piedra con una familiaridad desconcertante. Sabes que es un tema delicado, respondió Amira con voz temblorosa. Tu padre nunca quiso hablar de ello y yo solo sé lo que él me contó. Que tu madre tuvo complicaciones durante el parto y ¿qué más? Siempre siento que hay algo que no me han dicho. Habibi, el pasado debe quedarse en el pasado. Algunos secretos... ¿Secretos? ¿Qué secretos, Amira? Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, Joaquín entró precipitadamente en el despacho. Señor, tiene que ver esto. En uno de los monitores, María Elena había sacado algo de su bolsillo mientras descansaba junto a la fuente. Era una fotografía antigua, y al verla, su rostro se había transformado completamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sus dedos trazaban los contornos de la imagen. Te llamaré después, dijo Karim, cortando la llamada con Amira. Acerca la imagen, ordenó a Joaquín, quien manipuló los controles de la cámara. La fotografía en las manos de María Elena mostraba a una joven pareja. El hombre, vestido con ropas tradicionales árabes, sonreía a la cámara con una expresión que Karim conocía bien. Era su padre, 30 años más joven, y la mujer a su lado. Imposible, murmuró Karim, acercándose más a la pantalla. La mujer de la fotografía era una versión joven de María Elena, sus mismos ojos verdes brillando con una felicidad que ahora parecía perdida para siempre. En el jardín, María Elena guardó cuidadosamente la fotografía y se secó las lágrimas. Su rostro recuperó la máscara de serenidad profesional, pero algo había cambiado. Karim sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las sospechas sobre un posible robo parecían ahora triviales comparadas con la magnitud de lo que acababa de descubrir. Joaquín, su voz sonaba extraña incluso para él mismo. Necesito que investigues algo más. Busca en los registros del hospital donde nací. Quiero saber todo sobre ese día, sobre mi madre, sobre... todo. El mayordomo asintió en silencio y salió del despacho dejando a Karim solo con sus pensamientos turbulentos. Las palabras de Amira sobre los secretos del pasado resonaban en su mente mientras observaba a María Elena reanudar su trabajo en el jardín, como si nada hubiera sucedido. El cofre abierto en su oficina, que había sido parte de su elaborada trampa, ahora parecía burlarse de él. Había estado buscando un tipo de verdad, solo para encontrarse con otra mucho más profunda y perturbadora. La pregunta ya no era si podía confiar en su jardinera, sino cuánto de su propia historia había sido una elaborada mentira. María Elena,
Caminaba por los senderos del jardín con el peso de 30 años de secretos sobre sus hombros. La fotografía en su bolsillo parecía quemar a través de la tela de su uniforme, un recordatorio constante de una vida que pudo haber sido y no fue. Se detuvo frente a un espejo de agua, observando su reflejo distorsionado por el suave movimiento de la superficie. ¿Necesita algo, señora? La voz de Carmen, una de las empleadas de la cocina, la sobresaltó. No, gracias, respondió María Elena, forzando una sonrisa. Solo admiraba cómo los nenúfares han florecido. Pero mientras Carmen se alejaba, María Elena no pudo evitar notar la figura de Karim observándola desde su ventana. Había algo diferente en su mirada, una intensidad que no había estado allí antes. ¿Acaso había cometido un error al sacar la fotografía en el jardín? La paranoia, su vieja compañera, comenzó a susurrarle advertencias. En su habitación privada, Karim sostenía el teléfono con manos temblorosas, marcando un número que no había usado en años. Doctor Ramírez, habla Karim Al-Rahman. Necesito información sobre un nacimiento ocurrido hace 30 años en su hospital. Señor Al-Rahman, esos registros son confidenciales y además, el nacimiento del que hablo es el mío, interrumpió Karim, y estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario por la verdad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Venga a mi oficina mañana a primera hora, respondió finalmente el doctor. Hay cosas que es mejor discutir en persona. Mientras tanto, en la cocina de la mansión, María Elena preparaba té de hierbas, un ritual que había mantenido durante años para calmar sus nervios. El aroma de la manzanilla y el jazmín flotaba en el aire, transportándola a otro tiempo, a otra cocina, donde una joven llena de esperanzas y sueños servía el mismo té a un hombre que le había prometido el mundo. Es una mezcla peculiar. La voz de Joaquín la sacó de sus recuerdos. Mi madre solía preparar algo similar. María Elena lo miró con atención, preguntándose cuánto sabía el mayordomo. Es una receta familiar, respondió con cautela. Las hierbas tienen el poder de sanar más que el cuerpo. ¿También sanan los corazones rotos? La pregunta de Joaquín, aparentemente casual, estaba cargada de significado. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos acercándose los interrumpió. Karim entró en la cocina, una ocurrencia tan inusual que tanto María Elena como Joaquín se quedaron momentáneamente paralizados. Señor Al-Rahman, Joaquín fue el primero en reaccionar. ¿Desea que le prepare algo? No, respondió Karim, sus ojos fijos en María Elena. Solo quería preguntarle a nuestra jardinera sobre las rosas del jardín este, las que rodean la fuente. ¿Por qué decidió plantear esa variedad en particular? María Elena sintió que su corazón se detenía por un momento. Esas rosas, de un color rosa pálido casi blanco, eran las favoritas de su hermana, la madre adoptiva de Karim. Las había plantado como un tributo silencioso, una forma de mantener viva la conexión con el pasado. Son resistentes, respondió finalmente, eligiendo cada palabra con cuidado. Y su fragancia, dicen que el aroma de estas rosas puede despertar recuerdos olvidados. ¿Recuerdos? Karim se acercó un paso más. Como los que guarda esa fotografía que lleva en su bolsillo. El sonido de una taza rompiéndose contra el suelo rompió la tensión del momento. María Elena había dejado caer su té, y el líquido ambarino se extendía ahora por el suelo de la cocina como un presagio. «Lo siento mucho», se apresuró a decir, agachándose para recoger los fragmentos de porcelana. Sus manos temblaban visiblemente. «Déjelo», ordenó Karim, su voz más suave de lo habitual. «Joaquín se encargará. Me gustaría que viniera a mi despacho mañana después del desayuno. Hay asuntos que debemos discutir». María Elena asintió en silencio, consciente de que el momento que tanto había temido y anhelado durante 3 décadas finalmente había llegado. Esa noche, mientras la luna llena bañaba los jardines de El Alcázar con su luz plateada, 2 almas separadas por años de secretos y mentiras se preparaban para un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana llegó con una neblina inusual para Ciudad de México, como si el clima quisiera reflejar la confusión que reinaba en la mansión El Alcázar. Karim había pasado la noche en vela, repasando viejos álbumes familiares,
buscando pistas que hubiera pasado por alto durante años. Cada fotografía, cada momento capturado, ahora parecía contener significados ocultos. A las 7 en punto, su chofer lo llevó al Hospital San Ángel, donde el doctor Ramírez lo esperaba en su oficina. El anciano médico, con el pelo completamente blanco y arrugas profundas alrededor de los ojos, parecía llevar el peso de muchos secretos sobre sus hombros. «Señor Al-Rahman», saludó el doctor cerrando la puerta con cuidado. «Ja han pasado muchos años, pero recuerdo perfectamente el día de su nacimiento. Hay cosas que un médico nunca olvida. Necesito la verdad, doctor, toda la verdad». El médico sacó un expediente amarillento de un cajón cerrado con llave. Su padre era un hombre poderoso, señor Al-Rahman, y en aquella época las cosas se hacían diferente. Mientras el doctor hablaba, la realidad que Karim había conocido durante 30 años comenzaba a desmoronarse. No hubo complicaciones en el parto. No hubo una madre perdida. Todo había sido una elaborada mentira orquestada por su padre. Su tía, Amira, era estéril, explicó el doctor con voz suave. Su padre había prometido darle un hijo. Y cuando su hermana, la verdadera madre de usted, quedó embarazada siendo soltera, la obligaron a renunciar a su bebé, completó Karim, sintiendo que le faltaba el aire. Fue presentado como un acto de amor. Su madre biológica entregaría el bebé a su hermana, quien no podía tener hijos. La familia mantendría su honor y usted crecería en un hogar respetable. En la mansión, María Elena esperaba en el jardín, sus manos ocupadas con las rosas para evitar que temblaran. 30 años de silencio estaban a punto de romperse y el peso de la verdad amenazaba con aplastarla. Joaquín la observaba desde la distancia, su rostro normalmente impasible mostrando signos de preocupación. Durante años había sido el guardián silencioso de los secretos de la familia Al-Rahman, pero esto era diferente. «El señor llamó», informó finalmente, acercándose a María Elena. «Dice que llegará en 1 hora y que lo espere en su despacho». María Elena asintió, incapaz de pronunciar palabra. Sacó la vieja fotografía de su bolsillo, aquella que la mostraba joven y enamorada, junto al padre de Karim, el hombre que le había prometido el mundo y luego se lo había arrebatado todo. En el hospital, Karim seguía procesando las revelaciones del doctor Ramírez. ¿Por qué nadie dijo nada en todos estos años? «El poder y el dinero pueden comprar muchos silencios», respondió el médico. «Pero el amor de una madre es algo que no se puede borrar ni comprar». Karim recordó entonces todos los momentos en que había sorprendido a María Elena, mirándolo con una mezcla de dolor y anhelo. Las veces que la había visto acariciar la fuente donde su padre solía sentarse, la forma en que conocía cada rincón del jardín, como si hubiera estado allí antes, mucho antes. De regreso a la mansión, cada metro que recorría en su automóvil parecía acercarlo no solo a su destino físico, sino también a una verdad que cambiaría su vida para siempre. El jardín que había sido testigo de tantos secretos ahora sería el escenario de su revelación. Al entrar en su despacho, encontró a María Elena de pie junto a la ventana, su figura recortada contra la luz de la mañana. Por primera vez Karim la miró realmente. La forma en que sostenía sus hombros, el perfil que tanto se parecía al suyo propio, los ojos verdes que había heredado sin saberlo. «Siéntese, por favor», dijo Karim, con una voz que intentaba mantener firme. «Creo que es hora de que hablemos de esa fotografía, tía María Elena». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. 30 años de secretos, mentiras y dolor contenido estaban a punto de desbordarse en esa habitación, y nada volvería a ser igual. «No soy tu tía». La voz de María Elena temblaba, pero era clara. «Soy tu madre». Las palabras cayeron en la habitación como gotas de lluvia en un estanque tranquilo, creando ondas que se expandían más y más. Karim se mantuvo inmóvil en su silla, sus nudillos blancos por la fuerza con que se aferraba al reposabrazos. «El doctor Ramírez me lo ha contado todo», respondió finalmente. «Pero necesito oírlo de ti. Necesito saber por qué». María Elena sacó la fotografía y la colocó sobre el escritorio con delicadeza, como si fuera un objeto sagrado. «Tenía 19 años cuando conocí a tu padre».
Él era diferente entonces, o al menos eso creía yo. Me prometió que nos casaríamos, que construiríamos una vida juntos. Se detuvo un momento, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que sería el momento más feliz de mi vida, pero tu padre, él tenía otros planes. Amira, murmuró Karim, comenzando a entender. Tu tía Amira no podía tener hijos y en nuestra cultura eso era complicado. Tu padre decidió que la solución era simple. Yo te entregaría a ellos y todos fingirían que habías nacido de Amira. ¿Y tú aceptaste así sin más? Una lágrima rodó por la mejilla de María Elena. No tuve opción, tu padre amenazó con destruir a mi familia si me negaba. Teníamos una pequeña tienda de flores en el centro. Era todo lo que teníamos. Él podía arruinarnos con un solo movimiento. Karim se levantó de su silla, incapaz de mantener la quietud. ¿Y después? ¿Por qué no intentaste contactarme en todos estos años? Lo intenté, respondió María Elena, su voz quebrándose. Muchas veces. Pero tu padre se aseguró de que fuera imposible. Cambió números de teléfono, direcciones. Contrató guardias para mantenerme alejada. Los primeros años fueron terribles. Se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín que había sido su refugio durante el último mes. Cuando supe que buscaban un jardinero, supe que era mi oportunidad. Necesitaba verte, aunque fuera de lejos. Necesitaba saber que estabas bien. ¿Y Amira? ¿Ella sabe que estás aquí? No, nadie lo sabe, excepto Joaquín. Él me reconoció el primer día, pero prometió guardar el secreto. Karim recordó las miradas cómplices entre su mayordomo y la jardinera, las conversaciones interrumpidas, los silencios cargados de significado. Todo cobraba sentido ahora. Toda mi vida, dijo Karim, su voz apenas un susurro. He vivido rodeado de mentiras. Cada recuerdo, cada momento, todo está manchado por este engaño. No todo fue mentira, respondió María Elena, acercándose cautelosamente. El amor de Amira por ti es real. Ella te crió como su propio hijo, te dio todo lo que yo no pude. ¿Y tu amor también fue real? María Elena extrajo algo más de su bolsillo, un pequeño diario desgastado. Cada día durante 30 años he escrito en este diario cartas para ti, contándote todo lo que quería decirte, tus cumpleaños, tus logros que leía en los periódicos, mis sueños de poder abrazarte algún día. Karim tomó el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de una letra pequeña y apretada, algunas manchadas por lágrimas antiguas, otras decoradas con pequeños recortes de periódico sobre sus éxitos empresariales. ¿Por qué me vigilabas con tanto cuidado estos días?, preguntó María Elena suavemente. ¿Qué buscabas? Creí que intentabas robarme. La respuesta sonó ridícula incluso para él. El cofre, las cámaras, todo fue una trampa para probarte. Una sonrisa triste apareció en el rostro de María Elena. Y yo solo quería probar que era digna de estar cerca de ti, aunque fuera como una simple jardinera. El silencio que siguió estaba lleno de 30 años de palabras no dichas, abrazos no dados, momentos perdidos para siempre. Fuera en el jardín, las rosas que María Elena había plantado comenzaban a abrirse bajo el sol de la mañana, como un símbolo de que incluso las historias más dolorosas pueden florecer en algo hermoso. El atardecer teñía de naranja los jardines de El Alcázar, mientras Karim permanecía sentado en su despacho, el diario de María Elena abierto sobre su escritorio. Había pasado las últimas horas leyendo página tras página, descubriendo una vida paralela a la suya, llena de amor y dolor en igual medida. «Señor», Joaquín interrumpió suavemente, «la señora Amira acaba de llegar». Karim levantó la vista, sorprendido. No había esperado que su llamada tuviera una respuesta tan inmediata. «¿Dónde está?» «En el jardín, señor. Con su madre». La palabra sonaba extraña, nueva, como un traje que aún necesitaba ajustes. Karim se levantó y caminó hacia la ventana. En el jardín, dos mujeres estaban sentadas junto a la fuente. Amira, elegante como siempre en su vestido tradicional, y María Elena, aún con su uniforme de jardinera. «¿Cuánto tiempo lo supiste, Joaquín?» «La reconocí el primer día, señor».
Había sido testigo de todo hace 30 años, cuando era apenas un ayudante en la mansión. ¿Por qué no dijiste nada? No era mi historia para contar, respondió el mayordomo con suavidad. Además, creo que algunas verdades necesitan su propio tiempo para florecer. En el jardín, la conversación entre las dos mujeres fluía como un río largo tiempo contenido. Amira había tomado las manos de María Elena entre las suyas, y las lágrimas corrían libremente por los rostros de ambas. «Nunca quise causarte dolor», decía Amira. «Cuando mi esposo propuso el acuerdo, yo estaba tan desesperada por ser madre». «Lo sé», respondió María Elena, «y fuiste una madre maravillosa para él». Cada vez que leía sobre sus logros en los periódicos, sabía que gran parte de ese mérito era tuyo. Pero le robamos tu amor, tu presencia. Yo debí haberme negado. El pasado no puede cambiarse, Amira, pero el futuro. Karim decidió que era momento de unirse a ellas. Mientras caminaba por el jardín, recordó todas las veces que había jugado allí de niño, ignorante de que el amor de 3 mujeres diferentes lo había protegido y guiado. El amor abnegado de Amira, que lo había criado. El amor silencioso de María Elena, que lo había observado desde lejos. Y el amor de su abuela, la madre de ambas hermanas, que había llevado el secreto a su tumba. «Karim», Amira se levantó al verlo, sus ojos brillantes por las lágrimas. «Mi querido hijo, siempre serás mi madre», respondió él, abrazándola. «Eso no cambiará nunca». Se sentó junto a ellas y por primera vez en su vida sintió que las piezas de su identidad comenzaban a encajar. «Hay tanto que necesito saber», dijo, mirando a ambas mujeres. «Tanto que entender. Pregunta lo que quieras», respondió María Elena, su voz más fuerte ahora. «No más secretos». Durante las siguientes horas, mientras el sol se ponía y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, las historias fluyeron como un río desbordado. Historias de amor y sacrificio, de decisiones imposibles y consecuencias eternas. Karim escuchó sobre los primeros años de su vida, sobre cómo María Elena solía esconderse entre los arbustos del jardín solo para verlo jugar, sobre las cartas que Amira había interceptado y guardado en una caja, incapaz de destruirlas, pero temerosa de entregarlas. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Karim cuando el silencio se instaló entre ellos. «Ahora», respondió Amira con suavidad, «comenzamos de nuevo, como una familia, como deberíamos haber sido siempre», añadió María Elena, y por primera vez en 30 años se permitió acariciar el rostro de su hijo. Joaquín, que observaba la escena desde una distancia respetuosa, sonrió suavemente. Los jardines de El Alcázar, que habían sido testigos de tanto dolor, ahora presenciaban el nacimiento de algo nuevo y hermoso, como las rosas que María Elena había plantado con tanto amor. Los días siguientes en la mansión El Alcázar transcurrieron en un torbellino de emociones y ajustes. María Elena había dejado su pequeña habitación de servicio para instalarse en una de las suites principales, aunque seguía insistiendo en cuidar personalmente del jardín. «Es más que un trabajo para mí», explicó a Karim una mañana mientras podaban juntos los rosales. «Cada flor que planté aquí fue una forma de estar cerca de ti». Karim observaba fascinado cómo las manos de su madre trabajaban la tierra con la misma precisión con que las suyas manejaban documentos financieros. «¿Me enseñarías?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. «¿El arte de la jardinería?». María Elena sonrió, una expresión que cada día se volvía más frecuente en su rostro. «Por supuesto. Comenzaremos con estas rosas blancas. ¿Sabías que tu abuela solía decir que las flores son el lenguaje del alma?». Mientras madre e hijo trabajaban juntos en el jardín, Amira los observaba desde el balcón, su corazón dividido entre la alegría y una punzada de temor. ¿Habría espacio en el corazón de Karim para 2 madres? «El amor no se divide, señora», dijo Joaquín como si hubiera leído sus pensamientos. «Se multiplica». En la oficina de Karim, el cofre que había sido parte de su trampa permanecía abierto, pero ahora contenía algo más valioso que el oro: el diario de María Elena, junto con viejas fotografías y cartas nunca enviadas que Amira había guardado durante años. «Quiero que conozcas a alguien», dijo Karim una tarde, mientras cenaban los 3 juntos. «Mi prometida, Isabella,
Creo que es momento de que la familia esté completa. María Elena casi dejó caer su copa de vino. Prometida, pero en tu expediente no aparecía porque es reciente, sonrió Karim. Y porque aprendí de ti a proteger lo que más amo. Isabela llegó al día siguiente, una joven doctora mexicana que había conquistado el corazón del empresario con su inteligencia y calidez. Para sorpresa de todos, ella y María Elena conectaron instantáneamente. También perdí a mi madre siendo muy joven, compartió Isabela durante el té. Poder ser parte de una familia que se está reconstruyendo es un regalo. Los días se convirtieron en semanas y la mansión El Alcázar comenzó a transformarse. Las risas reemplazaron a los silencios, las comidas familiares se volvieron una tradición diaria y el jardín florecía con nuevo vigor, como si las plantas mismas celebraran la reconciliación. ¿Sabes qué es lo más difícil de perdonar?, preguntó Karim a su madre una noche, mientras contemplaban las estrellas desde el jardín. No es el tiempo perdido, ni siquiera las mentiras. Es darme cuenta de que pasé años construyendo muros para protegerme, cuando lo único que necesitaba era abrirme al amor. María Elena apretó suavemente su mano. Los muros también pueden convertirse en puentes, hijo mío. Mírame a mí. Convertí mi dolor en flores, mi ausencia en cuidados para el jardín que te vio crecer. A veces, el amor encuentra formas insospechadas de manifestarse. Amira se unió a ellos, trayendo una bandeja con té de hierbas, la misma mezcla que María Elena había preparado durante años. La familia, dijo mientras servía las tazas, es como este jardín. Necesita tiempo, cuidado y sobre todo perdón para florecer. Las 3 tazas de té humeante brillaban bajo la luz de la luna, como un símbolo de las 3 vidas que finalmente se habían entrelazado de la manera correcta. El aroma familiar de las hierbas se mezclaba con el perfume de las rosas, creando una fragancia única que quedaría grabada para siempre en sus memorias como el aroma de la reconciliación. La noticia de la boda de Karim e Isabela se extendió rápidamente por Ciudad de México, atrayendo la atención de la alta sociedad. Sin embargo, dentro de los muros de El Alcázar, una transformación más profunda y significativa estaba teniendo lugar. ¿Estás seguro de esto?, preguntó María Elena, sosteniendo los papeles que Karim le había entregado. Es demasiado. Es lo justo, respondió él con firmeza. La mitad de las acciones de la empresa deberían haber sido tuyas desde el principio. Era parte de la herencia de la familia. Amira, sentada junto a ellos en la biblioteca, asintió suavemente. Tu padre siempre supo que esto sucedería algún día. Por eso dejó esos documentos en el banco, esperando el momento adecuado. Los documentos revelaban otra verdad que había permanecido oculta. El padre de Karim, en sus últimos años, había preparado todo para que María Elena recuperara su lugar en la familia. La culpa lo había consumido hasta sus últimos días. Pero yo no necesito esto, insistió María Elena. Solo quería recuperar a mi hijo. Y me tienes, sonrió Karim. Pero también mereces recuperar todo lo que te fue arrebatado. Además, añadió con un brillo en los ojos, necesito una socia que entienda el valor del trabajo duro y la paciencia. Alguien que sepa que las cosas más valiosas requieren tiempo para crecer. Isabela, que había estado observando la escena en silencio, se acercó a María Elena. ¿Sabes? Cuando comencé a planear la boda, me sentía perdida sin mi madre para ayudarme. Ahora tengo 2 madres para aconsejarme y no podría estar más agradecida. Los preparativos de la boda se convirtieron en un proyecto familiar que unió aún más a las 3 mujeres. María Elena y Amira trabajaban juntas en el jardín, transformándolo para la ceremonia, mientras compartían historias y sanaban viejas heridas. ¿Recuerdas cuando Karim tenía 5 años y decidió que quería vivir en el árbol del jardín?, rió Amira una tarde. Por supuesto, respondió María Elena. Lo observé durante 3 días construyendo su casa con sábanas y almohadas. Siempre fue tan determinado, como su madre, sonrió Amira. Y por primera vez, no había dolor en el reconocimiento de ese vínculo. Joaquín, el fiel mayordomo, observaba con satisfacción cómo la mansión cobraba nueva vida. Las risas resonaban en los pasillos, las comidas se convertían en largas conversaciones y el jardín florecía con un vigor renovado.
Es como si la casa misma estuviera celebrando, comentó a Karim una mañana. No solo la casa, Joaquín. Todos estamos aprendiendo a vivir de nuevo. Una tarde, mientras revisaban los últimos detalles de la boda, Isabela encontró a María Elena llorando silenciosamente en el jardín. ¿Está todo bien?, preguntó preocupada. Más que bien, respondió María Elena, secándose las lágrimas. Es solo que, durante 30 años, soñé con el día en que podría abrazar a mi hijo nuevamente. Ahora no solo lo tengo a él, sino también una hija y una hermana recuperada. A veces la felicidad puede ser abrumadora. Isabela la abrazó con fuerza. Y pronto tendrás nietos para malcriar, susurró con una sonrisa traviesa. Los ojos de María Elena se iluminaron. ¿Estás? Aún no, rió Isabela. Pero Karim y yo queremos una familia grande. Este jardín necesitará más risas infantiles. Esa noche, durante la cena familiar, Karim observó a las mujeres de su vida interactuar con naturalidad y afecto. Su madre biológica, que había transformado su dolor en un hermoso jardín. Su madre adoptiva, que había guardado sus secretos pero nunca había dejado de amar. Y su futura esposa, que había traído consigo la promesa de un nuevo comienzo. ¿En qué piensas?, preguntó Amira, notando su mirada contemplativa. En que a veces las mejores historias son las que toman más tiempo en escribirse, respondió él, apretando la mano de María Elena, y en que el perdón puede ser el regalo más valioso que podemos darnos a nosotros mismos. La mañana de la boda amaneció perfecta, como si el cielo mismo quisiera bendecir la unión. El jardín de El Alcázar se había transformado en un paraíso de flores, cada rincón cuidadosamente decorado por las manos expertas de María Elena. Es como un cuento de hadas, suspiró Isabela, mientras María Elena y Amira la ayudaban a prepararse. Su vestido blanco, sencillo pero elegante, resplandecía con la luz del sol que se filtraba por las ventanas. Los cuentos de hadas son hermosos, respondió María Elena ajustando el velo, pero prefiero nuestra historia real, con todas sus imperfecciones y verdades, con todo el tiempo que tomó llegar hasta aquí. Amira, que estaba arreglando el ramo de novia, compuesto por las rosas más hermosas del jardín, asintió en acuerdo. La vida real es más valiosa porque nos enseña a valorar cada momento, cada reconciliación, cada nuevo comienzo. En su habitación, Karim ajustaba su traje frente al espejo, mientras Joaquín le entregaba una pequeña caja. ¿Qué es esto?, preguntó sorprendido. Su madre y ambas madres trabajaron juntas en esto, respondió el mayordomo con una sonrisa. Dentro de la caja había un alfiler de corbata con una pequeña rosa de oro y esmeraldas. Una nota adjunta decía: para recordarte que las cosas más bellas pueden crecer en los lugares más inesperados. Con amor, tus madres. La ceremonia se celebró al atardecer, cuando el jardín brillaba con una luz dorada. Los invitados se maravillaron ante la belleza del lugar, sin saber que cada flor, cada arreglo, contaba una historia de amor, pérdida y redención. Isabela caminó hacia el altar del brazo de su padre, pero fueron María Elena y Amira quienes entregaron a Karim. Las tres mujeres que habían dado forma a su vida, cada una a su manera, ahora estaban unidas en este momento de alegría. Durante la recepción, mientras los invitados bailaban y celebraban, María Elena se apartó un momento hacia su rincón favorito del jardín. Sacó la vieja fotografía que había guardado durante tantos años y por primera vez no sintió dolor al mirarla. «¿Mamá?», la voz de Karim la sorprendió. Aún se le hacía extraño escucharlo llamarla así, cada vez era como un regalo. «¿Todo bien?». «Mejor que bien», respondió ella guardando la fotografía. «Solo estaba pensando en lo mucho que han cambiado las cosas. Hace unos meses me conformaba con verte de lejos, cuidando tu jardín. Ahora eres parte de todo», completó él, tomando sus manos. «De mi vida, de mi futuro, de mi familia. ¿Bailas conmigo?», preguntó ella tímidamente. «Nunca tuve la oportunidad de bailar con mi hijo». Karim la condujo de vuelta a la fiesta, donde Isabela y Amira los recibieron con sonrisas cómplices. La música suave envolvía el jardín, mientras madre e hijo compartían su primer baile, 30 años después. «¿Sabes?», dijo Karim mientras bailaban, «durante años construí mi imperio creyendo que el poder y el dinero
eran lo más importante. Pero ahora entiendo que la verdadera riqueza está aquí, en este jardín, en nuestra familia reunida. María Elena apoyó su cabeza en el hombro de su hijo, permitiéndose finalmente sentir la plenitud de este momento. Las flores nos enseñan que todo tiene su tiempo, murmuró. Algunas tardan más en florecer, pero cuando lo hacen su belleza es incomparable. La fiesta continuó hasta el amanecer, pero lo que realmente se celebraba iba más allá de una boda. Era el triunfo del amor sobre el tiempo, de la verdad sobre las mentiras, de la familia sobre las convenciones sociales. El jardín de El Alcázar, testigo silencioso de tantos secretos y lágrimas, ahora era el escenario de una nueva historia. Una historia de segundas oportunidades, de perdón y de amor incondicional. Una historia que, como las flores más resistentes, había encontrado la manera de florecer incluso en las circunstancias más adversas. Un año había pasado desde la boda, y la mansión El Alcázar vibraba con una energía diferente. La noticia del embarazo de Isabela había traído consigo una nueva ola de alegría y expectativa. María Elena y Amira se habían convertido en un equipo inseparable, transformando una de las habitaciones más luminosas de la casa en un hermoso cuarto infantil. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Karim a su madre una mañana, mientras revisaban los planos de la nueva ala de la mansión. María Elena asintió con determinación. El centro comunitario de jardinería será mi manera de compartir todo lo que he aprendido. Las flores no solo sanaron mi corazón, también pueden ayudar a otros a encontrar su camino. El proyecto había sido idea de Isabela. Convertir parte de los extensos terrenos de El Alcázar en un centro donde personas de todas las edades pudieran aprender el arte de la jardinería y encontrar paz en el trabajo con la tierra. María Elena sería la directora, compartiendo no solo sus conocimientos técnicos, sino también la sabiduría que solo décadas de amor paciente podían otorgar. Además, añadió Amira uniéndose a la conversación, será un lugar perfecto para que nuestro futuro nieto aprenda sobre la importancia de las raíces y el crecimiento. Isabela, que descansaba en una tumbona cerca de la fuente, sonrió mientras acariciaba su vientre. Y sobre la paciencia. Después de todo, los jardines más hermosos necesitan tiempo para florecer. El centro comunitario tomaba forma rápidamente. Karim había insistido en que tuviera las mejores instalaciones, invernaderos modernos, áreas de enseñanza y un jardín terapéutico especialmente diseñado para personas en recuperación. Pero el corazón del proyecto era el jardín de memorias, un espacio donde cada planta tenía una historia que contar. Aquí, explicaba María Elena a los primeros visitantes, cada flor representa un momento de transformación. Estas rosas blancas, por ejemplo, son las mismas que planté cuando vine buscando reconectar con mi hijo. Nos recuerdan que el amor, como las plantas más resistentes, puede sobrevivir a las condiciones más adversas. Joaquín, quien había decidido postergar su jubilación para ayudar con el proyecto, observaba con satisfacción cómo el jardín se convertía en un lugar de sanación para otros. «Es extraordinario», comentó una tarde, «cómo un lugar que guardó tantos secretos ahora se ha convertido en un espacio de verdad y renovación». Una tarde, mientras María Elena conducía una clase sobre el cultivo de orquídeas, notó que Karim la observaba desde la entrada del invernadero. Su hijo, que una vez había sido el empresario más desconfiado de México, ahora sonreía más, abrazaba más, vivía más. Las orquídeas, explicaba ella a sus estudiantes, nos enseñan que la belleza más excepcional a menudo surge de las circunstancias más desafiantes. No necesitan tierra para crecer, solo un punto de apoyo y la determinación de florecer. Después de la clase, madre e hijo caminaron juntos por el jardín, un ritual que se había convertido en su momento especial de conexión. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, reflexionó Karim. Durante años construí murallas alrededor de mi corazón, pensando que me protegían. Pero eran estas murallas las que me impedían vivir plenamente. A veces, respondió María Elena, necesitamos perder algo precioso para aprender a valorar lo que realmente importa. Yo perdí 30 años contigo, pero cada día desde nuestro reencuentro ha sido un regalo que atesoro.
El sol comenzaba a ponerse bañando el jardín en tonos dorados. Isabella se les unió, su figura maternal añadiendo una nueva dimensión de belleza al paisaje. Amira los observaba desde el balcón, su corazón rebosante de gratitud por esta familia que había encontrado su camino de regreso al amor. «El bebé está inquieto hoy», sonrió Isabella, tomando las manos de María Elena y colocándolas sobre su vientre. «Creo que reconoce la voz de su abuela». Las lágrimas brillaron en los ojos de María Elena mientras sentía los movimientos de su futuro nieto. Este era un momento que nunca había soñado tener. Estar aquí, en este jardín que había sido testigo de tanto dolor y tanta alegría, rodeada por el amor de su familia recuperada, sintiendo la promesa de una nueva vida bajo sus manos. La llegada de Gabriel, el primogénito de Karim e Isabella, trajo consigo una nueva primavera a El Alcázar. El bebé, con los ojos verdes de su abuela María Elena y la sonrisa cálida de Isabella, se convirtió en el centro de un universo familiar que no dejaba de expandirse con amor. «Es perfecto», susurró María Elena, sosteniendo a su nieto por primera vez. Las lágrimas de alegría rodaban por sus mejillas, mientras el pequeño aferraba su dedo con su diminuta mano. «Como el jardín», añadió Amira, quien se había convertido en una segunda abuela tan dedicada como María Elena. Siempre creciendo, siempre floreciendo. El centro comunitario de jardinería se había convertido en un refugio para cientos de personas. María Elena había desarrollado programas especiales para niños, ancianos y personas en recuperación. Cada historia de sanación, cada sonrisa recuperada, cada nuevo brote era un testimonio de que el amor, como las plantas más resistentes, siempre encuentra la manera de crecer. Una mañana, mientras María Elena enseñaba a Gabriel, ahora de 6 meses, los diferentes tipos de flores en el jardín, Karim las encontró sentadas junto a la fuente. «Aquí», le decía ella al bebé, que la miraba con ojos fascinados, «fue donde tu papá solía jugar cuando era pequeño. Y estas rosas», continuó señalando los rosales blancos, «son las que me ayudaron a encontrar el camino de regreso a él. Y ahora», intervino Karim uniéndose a ellos, «son las favoritas de Gabriel». Isabella, que llegaba de su turno en el hospital, se unió a la escena familiar. «¿Saben? Hoy atendí a una madre joven que estaba asustada por el futuro. La envié al centro comunitario. Le dije que aquí encontraría no solo paz, sino también esperanza». «La esperanza», reflexionó María Elena, «es como una semilla. Solo necesita un poco de tierra fértil, agua y paciencia para transformarse en algo hermoso». El jardín de El Alcázar se había convertido en mucho más que un simple espacio verde. Era un libro viviente que contaba la historia de una familia que había aprendido que el amor verdadero, como las plantas más fuertes, puede sobrevivir a las heladas más crueles y florecer nuevamente. Joaquín, que se había convertido en el contador oficial de historias para Gabriel, a menudo decía que el jardín tenía su propia magia. «Aquí», le contaba al bebé, «tu abuela María Elena plantó amor durante 30 años, esperando el momento perfecto para que floreciera». Una tarde, mientras la familia completa disfrutaba de una merienda en el jardín, Karim observó a su alrededor con una sonrisa de satisfacción. Su madre biológica y Amira conversaban animadamente sobre los nuevos proyectos del centro comunitario. Isabella amamantaba a Gabriel mientras discutía casos médicos con un colega que se había unido al programa de terapia hortícola, y Joaquín supervisaba que todo estuviera perfecto como siempre. «¿En qué piensas?», preguntó María Elena, notando la mirada contemplativa de su hijo. «En que la vida es como este jardín», respondió él. «A veces necesitamos atravesar temporadas difíciles para apreciar la belleza de la primavera, y en que el amor, el verdadero amor, nunca deja de crecer. Como estas rosas», añadió ella, acariciando los pétalos blancos de su rosal favorito. 30 años esperando para florecer, pero cuando lo hicieron, su belleza superó todas las expectativas. Gabriel, en los brazos de su madre, soltó una risita alegre, como si entendiera la profundidad del momento. El sol de la tarde bañaba el jardín en una luz dorada, haciendo brillar las lágrimas de felicidad en los ojos de María Elena. «¿Sabes qué es lo más hermoso?», dijo ella tomando la mano de su hijo.
que esta no es solo mi historia de redención o tu historia de descubrimiento. Es nuestra historia familiar, una que continuará creciendo y floreciendo con cada nueva generación. El jardín de El Alcázar, que una vez había sido testigo silencioso de tanto dolor y tantos secretos, ahora resonaba con risas, historias y promesas de futuro. Las flores, eternos símbolos de renovación y esperanza, seguían floreciendo, recordando a todos que el amor, como la naturaleza misma, siempre encuentra la manera de renacer. Y así, en este jardín eterno, la historia de María Elena y Karim se convirtió en un testimonio viviente de que nunca es tarde para recuperar lo perdido, sanar las heridas y permitir que el amor florezca nuevamente. Porque al final, como las flores más hermosas, las segundas oportunidades solo necesitan un poco de cuidado, paciencia y fe para transformar el mundo en un lugar más bello.